al Foro Internacional sobre Protección de Datos y Acceso a la Información Pública en Administración de Justicia. Este foro se realiza con el objetivo de propiciar un encuentro entre los centros de información y o documentación de los países de la región, con el fin de establecer canales de comunicación que permitan el intercambio de experiencias y buenas prácticas en temas comunes. Para la señora Vivian Newman, directora del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad de Justicia, no resulta fácil definir cuál de los dos extremos en tensión debería primar en nuestro estudio de datos personales en información pública. El acceso a la información pública como derecho fundamental en sí mismo e instrumental para el ejercicio de otros derechos como la libertad de expresión, la participación ciudadana, los derechos políticos y los derechos sociales, o la intimidad, la autodeterminación personal o la libertad personal que encarnan el habeas data. Lo más sensato es considerar que no debe primar ninguno, porque no hay jerarquía entre los derechos fundamentales y ninguno debe pesar más que el otro. En consecuencia, es importante buscar opciones en la armonización de los derechos en juego. Seguidamente, presento a las personas que nos acompañan esta mañana. El señor Román Solís Zelaya, magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica y coordinador nacional ante Cumbre Judicial Iberoamericana. La señora Sandra Pizarro Gutiérrez, integrante del Consejo Superior del Poder Judicial de Costa Rica. El señor Dante Negro, director del Departamento de Derecho Internacional de la Organización de los Estados Americanos, OEA. El señor Mauricio París, experto internacional en protección de datos. La señora Patricia Bonilla Rodríguez, directora del Centro de Información Jurisprudencial del Poder Judicial de Costa Rica. Un saludo muy especial a las personas que nos acompañan de forma virtual, a las señoras magistradas y a los señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, a las personas representantes de los poderes judiciales de Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Portugal y República Dominicana, a las personas representantes del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, a las personas representantes de organismos internacionales, a las personas representantes de instituciones públicas y privadas de nuestro país, a las funcionarias y funcionarios judiciales, a las señoras y señores de la sociedad civil. La administración de justicia conlleva un reto no solo para el Poder Judicial, sino para la región y para Iberoamérica, en velar que el acceso a la información judicial sea segura y confiable para las personas usuarias, así como que colabore con la correcta función de las y los operadores judiciales. A continuación, escucharemos el mensaje de bienvenida a cargo del señor Román Solís Zelaya, magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica y coordinador nacional ante Cumbre Judicial Iberoamericana. Le cedo la palabra, señor magistrado, bienvenido. Muy buenos días. Un atento saludo a la licenciada Sandro Pizarro Gutiérrez, integrante del Consejo Superior del Poder Judicial de Costa Rica, al señor Dante Negro, director del Departamento de Derecho Internacional de la Organización de los Estados Americanos, OEA, con quien he compartido durante mucho tiempo temas de mucho interés y de trascendencia jurídica para nuestros países hermanos en distintos foros. Un placer saludar personalmente a Dante. De igual manera, un saludo muy afectuoso al señor Mauricio París, experto internacional en protección de datos, a quien también tengo el honor de conocerlo desde el aula académica y en el desempeño del ejercicio de la profesión en los distintos ambientes universitarios y profesionales en donde don Mauricio París se desenvuelve con éxito. A la señora Patricia Bonilla Rodríguez, directora del Centro de Información Jurisprudencial del Poder Judicial de Costa Rica, y quien es la responsable de haber generado esta actividad desde un inicio a finales del año pasado. Manifestaba doña Patricia el interés
de que se pudiera hacer este conversatorio mediante estas tecnologías virtuales entre los poderes judiciales del área iberoamericana para intercambiar experiencias, información, oír el criterio de las dos autoridades expertas que nos honran con su presencia, para así mejorar la prestación del servicio público de justicia y permitir esa directa e inmediata participación ciudadana en el conocimiento de la información pública. Un atento saludo a las señoras ministras y ministros de los poderes judiciales de la región iberoamericana, a las señoras y señores magistrados de las Supremas Cortes de los poderes judiciales de la región iberoamericana, a las directoras y directores de las oficinas responsables de la información jurisprudencial en sus respectivos poderes judiciales, a las compañeras y compañeros magistradas y magistrados, juezas y jueces del Poder Judicial de Costa Rica, a todo el funcionariato del Poder Judicial que nos acompaña, a doña Karen Leiva en su cargo de directora de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales, a la que también le agradezco su gran desempeño para la realización de esta actividad. En nombre del señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, el doctor don Fernando Cruz, y en mi calidad de magistrado responsable de la Coordinación Nacional de Cumbre Judicial Iberoamericana, les doy la más cordial bienvenida a esta actividad. Para los poderes judiciales y todas las agencias de Estado que participan en el tema de montar archivos con información ciudadana, con información pública, es de sumo interés encontrar un equilibrio que se dé entre el ejercicio del derecho ciudadano a tener acceso a la información que conste en los repartos administrativos y el otro derecho fundamental que tenemos las personas de que nuestros datos privados, nuestros entornos privados se mantengan siempre como tales, como privados. Esa dicotomía es la que ha generado distintas regulaciones a nivel del derecho comparado, distintas políticas de gobernanza judicial en cada uno de nuestros poderes judiciales que pretenden atender con oportunidad y prontitud esta solución dentro de un entorno que cada día se nos hace más difícil, el entorno de la sociedad virtual, que se ha acrecentado desgraciadamente con ocasión de la pandemia que afecta a la humanidad entera desde el año pasado y que se mantiene en lo que llevamos de este año, en donde el impulso de las redes sociales, la comunicación virtual ante la imposibilidad de la presencia y de reunión tradicional de las personas, los conversatorios tradicionales, se ha fomentado, yo diría, en una situación excesivamente peligrosa. De ahí entonces que esa cultura que se ha venido a desarrollar de entregar nuestros datos personales a páginas web, a Facebook, a WhatsApps, facilitarle a las operadoras de estos mecanismos nuestros datos personales, nos hacen que cada día más nos anonimicemos y seamos un número dentro de un conglomerado social abundantísimo. ¿Y saben cuál es la preocupación? Que eso lo hacemos por voluntad propia. Por voluntad propia subimos información personal a las webs, por voluntad propia mantenemos GPS, por voluntad propia compartimos fotografías, videos, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada día perdemos un trozo más de nuestra privacidad. De ahí entonces que ese diálogo fecundo que debe establecerse entre el poder público y el ciudadano en el ámbito de la justicia debe profundizarse. Debemos encontrar posiciones
congruentes, consecuentes, para así establecer entonces la garantía de la libertad del dato personal con la garantía de acceso a la información pública. Es un gran reto para las sociedades actuales, pero en eso la colaboración y la posibilidad de estar compartiendo entre distintos operadores de la región iberoamericana en el campo de la justicia nos da un hálito de esperanza para encontrar las mejores soluciones desde el punto de vista legislativo y desde las decisiones adoptadas por los distintos gobiernos de los poderes judiciales. Muchísimas gracias, les deseo el mejor de los éxitos en esta actividad y esperamos que podamos alcanzar entonces las respuestas necesarias a estos grandes dilemas. Muy buenos días. Muchas gracias, señor magistrado, por su mensaje. El Poder Judicial debe supervisar la forma correcta de establecer los pasos a seguir para la recolección, almacenamiento, tratamiento y manejo de datos personales, incluidos en resoluciones o documentos judiciales, que contengan datos sensibles de conformidad con los artículos previstos en la Ley número 8968 de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales en el Poder Judicial. Escuchemos a continuación las palabras de la señora Sandra Pizarro Gutiérrez, integrante del Consejo Superior del Poder Judicial de Costa Rica. Tiene la palabra, señora Pizarro, bienvenida. Muchas gracias. Señor Román Solís Zelaya, magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica y coordinador nacional ante la Cumbre Judicial Iberoamericana. Señor Dante Negro, director del Departamento de Derecho Internacional de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Señor Mauricio París, experto internacional en protección de datos. Señora Patricia Bonilla Rodríguez, directora del Centro de Información Jurisprudencial del Poder Judicial de Costa Rica. Y un saludo muy especial a las personas internacionales y nacionales que nos acompañan de manera virtual. Tengan todos muy buenos días. Un agradecimiento a don Mauricio París y a don Dante Negro por aceptar nuestra invitación como expositores expertos, a don Román Solís y a los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia aquí presentes, a los funcionarios y funcionarias judiciales, así como el personal de otros poderes judiciales de la región iberoamericana. Sé que es un tema que nos une e interesa a las personas usuarias de la Administración de Justicia y otras instituciones y organizaciones, tanto nacionales como internacionales, a quien envío un afectuoso saludo. Es para mí un gusto poder inaugurar esta actividad con motivo del Día Internacional de la Protección de Datos, conmemoración que surge en Europa, pero ha sido adoptada por nuestros países, teniendo como objetivo generar conciencia sobre el derecho a la privacidad. Por otra parte, tenemos el derecho de acceso a la información pública, cuya conmemoración se celebra en el mes de noviembre. No obstante, nos pareció oportuno conjuntar el día de hoy las dos visiones respecto a estos temas. Tanto el derecho a la intimidad o privacidad como el derecho de acceso a la información pública son derechos fundamentales tutelados por nuestra Constitución y resguardados por la Sala Constitucional. Es por ello que la publicación de resoluciones judiciales se rige como pilar de transparencia de la función jurisdiccional, pero debe tomar las previsiones para lograr el equilibrio entre el acceso a la información, la autodeterminación informativa y la no discriminación. El Poder Judicial ha sido una institución que se ha preocupado por estos temas, procurando garantizar la protección de ambos derechos, buscando ese balance, lo cual no ha sido una tarea sencilla. En el año 2014, con motivo de la entrada en vigencia de la Ley de Protección de Datos, Corte Plena aprobó el reglamento institucional que vino a regular esta materia, convirtiéndose en el primer protocolo o reglamento presentado por una institución del Estado ante la Agencia de Protección de Datos.
siendo desde entonces se cuenta con una normativa que aplica en los documentos publicados principalmente en el sistema Nexus. Lo anterior ha llevado a tener que identificar la existencia o no de un dato sensible o de un acceso restringido a una sentencia o un documento judicial, debiendo ponderarse diversas variables. Para lograr esa valoración resulta indispensable considerar el deber de evitar todo tipo de discriminación, así como tener en cuenta las reglas procesales de cada materia, los derechos de los titulares de datos, la transparencia administrativa, entre otros. Es por ello que actualmente trabajamos en un instrumento que nos permita contar con criterios base por materia fundamentados en la normativa vigente, con el fin de que esa sirva de guía que estandarice este proceso. También se han implementado herramientas semiautomatizadas para la despersonalización de las sentencias, sustituyendo con etiquetas aquellos datos que permitan identificar a las personas, tomando en consideración que dicha sustitución permite mantener una coherencia lógica al leerla. Al tener la oportunidad de escuchar a dos expertos, uno en protección de datos y otro en acceso a la información pública, resulta de gran interés para nosotros, de forma tal que al estar en proceso de adaptación del reglamento como en los procedimientos vigentes, sus conocimientos serán insumos de gran valor a ser considerados. Por ello, nuevamente me permito extender un agradecimiento a todas las personas que hoy nos acompañan, a todos y a todas ustedes por mostrar un interés en este evento, el cual espero sea de gran provecho y les deseo un feliz día. Muchas gracias. Le agradecemos a la señora Pizarro Gutiérrez por su mensaje y también disculpamos a doña Sandra, quien tiene que retirarse por motivos de la sesión del Consejo Superior. Gracias. Antes de iniciar con las conferencias, les solicitamos que mientras no estén en uso de la palabra, mantener la cámara y el micrófono apagados. Las preguntas las pueden ir planteando en el transcurso de la conferencia por medio del chat de la actividad y estas se le harán al señor expositor al final de su conferencia. Iniciamos con la conferencia titulada Protección de Datos y Privacidad, a cargo del señor Mauricio París, experto internacional en protección de datos. Don Mauricio es gerente de América Latina del ESIJA y director de las prácticas de Dispute Resolution, Tecnología e Innovación para Centroamérica y el Caribe, director de ESIJA Academy y miembro de su comité ejecutivo global. Cursó los programas de máster en Auditoría Jurídica de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid y máster en Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, de la UNED España y la Agencia Española de Protección de Datos Personales. Adicionalmente, cursó los programas de Arbitraje Comercial Internacional y Legal Project Manager en el Instituto de Empresa de Madrid y una especialidad en Protección de Datos en la Universidad Rey Juan Carlos, España. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica, en la que es profesor de Contratación Comercial Internacional en la universidad a nivel de posgrado desde el año 2016. Cuenta con múltiples publicaciones académicas en arbitraje, contratos, sociedades y tecnología, publicadas en Costa Rica, España, Perú y Francia. Desde el año 2012 se dedica a temas relacionados con privacidad y protección de datos personales. Es director de la Fundación Privacidad y Datos, PRIDAT, y representa a la Asociación Latinoamericana de Privacidad, ALAP, en Centroamérica. Es parte del panel de expertos de Europrivacy en Ginebra y embajador del Instituto de Innovación Legal en España. Desde el año 2019 desarrolló la estrategia de privacidad para la Agencia de Protección de Datos Personales, PRODAT, y redactó el proyecto de reforma al artículo 24 de la Constitución Política para incorporar la protección de datos como derecho autónomo, expediente número 22.063, así como una reforma integral a la protección de datos personales, siguiendo el estándar internacional en la materia.
Es columnista en La República y participa frecuentemente como experto consultado en otros medios de comunicación como El Financiero, La Nación, Amelia Rueda, Estrategia y Negocios, entre otros. Bienvenido, don Mauricio, le cedo la palabra. Muchas gracias, doña Ingrid. Buenos días. Quisiera agradecer en primer término al Poder Judicial la invitación cursada, en especial al magistrado Román Solís, a quien conozco desde las aulas, como él bien decía, compañero profesor de la Facultad de Derecho. También quisiera agradecer a doña Patricia Bonilla por la invitación y la oportunidad de participar esta mañana ante una calificada y nutrida audiencia en un evento virtual que es un buen ejemplo de cómo la tecnología puede ser nuestra amiga para muchas cosas y nos ha puesto a todos, sobre todo la pandemia, ha demostrado que estamos todos a la misma distancia, a un solo clic. Así que es para mí, francamente, un placer poder hablar de este tema que me apasiona. Voy a compartir mi pantalla. Espero que ya la estén viendo. No sé si me podría confirmar alguien que en efecto se esté proyectando. Buenos días, sí, claro. Sí, señor, sí se ve la pantalla. Muy bien, muchas gracias. Perfecto. Muy bien. Mi exposición se enfocará en hablar de por qué es importante la privacidad del ciudadano y quisiera hacer énfasis en ese concepto, el ciudadano, porque sobre todo en los ambientes relacionados con tecnología se nos degrada a simples usuarios de paquetes informáticos, de redes sociales, de software en general, ¿no? Y eso es un uso, creo yo, intencional de la terminología y tenemos que recordar también nuestra condición ciudadana, sobre todo desde el punto de vista de los derechos que todos tenemos garantizados por los ordenamientos jurídicos. Pero primero, tal vez recordar qué es lo que conmemoramos el día de hoy, el Día Internacional de la Protección de Datos Personales. Y lo que se celebra es básicamente la adopción en 1981, un día como hoy, ya hace 40 años, del denominado Convenio 108 del Consejo de Europa para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal. Este es el único convenio internacional que existe en materia de protección de datos personales, al menos con un alcance internacional. Si bien es una norma surgida en la Unión Europea, está abierta a ratificación por estados extracomunitarios. Ya varios países de América Latina, como Argentina y Uruguay, han ratificado este convenio. México se encuentra en el trámite de aprobación y Costa Rica inició los sondeos para aspirar en algún momento a la ratificación de este convenio 108. Es un convenio que tiene la característica de que para poder adherirse al mismo es necesario que el Consejo de Europa haya otorgado una autorización luego de hacer un análisis de la normativa doméstica de los países que pretenden adoptarlo y que considere que esa normativa es compatible y es suficiente de acuerdo a ese estándar. Es en Europa en donde sin duda alguna se tiene hoy día el estándar más avanzado en materia de protección de datos personales y hemos visto las últimas semanas un buen ejemplo de ello, digamos, con el tema de la actualización de los términos y condiciones de WhatsApp, en donde la empresa ha anunciado que va a cambiar esos términos y condiciones para todo el mundo, salvo para Europa. En virtud no solo del convenio 108, sino en especial del Reglamento General de Protección de Datos Personales de la Unión Europea, que entró en vigor en el año 2018, que es sin duda alguna la norma más avanzada a nivel mundial en la materia. Ese sí aplicable solo para la Unión Europea. Entonces,
quería recordar por qué hoy se celebra el Día de la Protección de Datos Personales. Para afinar rápidamente algunos conceptos, quisiera ir a la definición de qué es un dato personal en primer término, ¿no? Y va a ser toda información, todo dato que sea concerniente a una persona física, identificada o identificable, expresada en de cualquier forma, ¿no? Es decir, estamos hablando de un conjunto muy importante de datos asociados a una persona física, salvo algunas jurisdicciones en América Latina que reconocen un derecho a la protección de datos de las personas jurídicas. Generalmente, cuando hablamos de protección de datos, la normativa se refiere específicamente a personas físicas. Ese es el caso de Costa Rica, es el caso de la normativa europea en la materia. Es decir, la persona jurídica no tiene un derecho a la protección de datos, ¿no? Sin embargo, hay muchos datos que están en la intersección entre un dato de una persona física y un dato de una persona jurídica, como podría ser la condición de representante legal de una persona jurídica, o la condición de accionista de una persona física con respecto a una sociedad mercantil, por ejemplo, ¿no? Entonces, tiene dos variables: es cualquier información mediante la cual nos identifican. Por ejemplo, desde luego nuestro nombre y apellido, nuestro teléfono, nuestra dirección, nuestra dirección de email, nuestra fotografía, nuestra huella dactilar, nuestro número de cédula, nuestra firma. Pero también datos que, si bien no nos identifican directamente, son datos mediante los cuales podrían identificarnos, ¿no? Desde luego, el ADN es el dato personal por excelencia. Sin embargo, si yo me encuentro una muestra de sangre, y no tengo acceso a la tecnología para poder acceder al ADN y contrastarlo frente a una base de datos, por ejemplo, esa muestra de sangre en sí misma no será un dato personal. Todo va a depender de cuáles las actividades que yo tengo que realizar para poder llegar a identificar a esa persona, ¿no? Por ejemplo, en Costa Rica, el número de matrícula de los vehículos automotores es un dato personal mediante el cual se nos puede identificar. ¿Por qué? Porque mediante una consulta gratuita y en tiempo real en una página web del registro mercantil se puede llegar a determinar quién es el propietario de ese vehículo, salvo que el vehículo esté a nombre de una sociedad mercantil, por ejemplo. Pero entonces, ese es un ejemplo de cómo el número en sí mismo, es decir, ese conjunto alfanumérico de caracteres, puede llegar a identificar a una persona, ¿verdad? Lo mismo puede suceder con respecto a la voz, con respecto a la dirección IP desde la cual se conecta una persona a Internet. Todo va a depender, en ese caso, de cuáles son los plazos y las actividades que se tienen que realizar para poder identificar a una persona. Algo importante también es que cuando a un dato se le quita la capa de identificación, ese dato pierde su condición de dato personal. Entonces, eso aplica, por ejemplo, con respecto a la estadística. Es decir, yo puedo tener un conjunto de datos inicialmente identificando a sus titulares, pero si yo les quito esa capa, digamos, que permite relacionar ese dato con una persona específica, es decir, lo anonimizo o lo pseudonimizo mediante la tecnología que sea, que puede ser tan sencillo como en una hoja de Excel eliminar o borrar las columnas que contienen datos personales o mediante técnicas más sofisticadas, esos datos pierden la condición de datos personales en el tanto no sea posible o sea técnicamente muy complejo lograr la reidentificación de su titular. Pero afinado este concepto de qué hablamos cuando hablamos de datos personales, quisiera ir un poco a la base de estos conceptos, comenzando por indicar que ese concepto de intimidad ha estado presente en todas las sociedades e incluso podríamos ver un primer bosquejo
de la privacidad, incluso en el mismo libro de Génesis. Y esto lo digo, digamos, desde un enfoque eminentemente histórico y no religioso, ¿no? Es decir, Adán y Eva, en su búsqueda de conocimiento, cuando toman el fruto prohibido y luego Dios llega a buscarlos, ellos se esconden ante la toma de conciencia de su desnudez, ¿no? Es decir, son expulsados luego de ese Edén paradisíaco, en donde se encontraban completamente cómodos estando desnudos, y son expulsados a un mundo en el que se sienten obligados a esconderse y en donde, digamos, toman una dolorosa conciencia de su privacidad. Luego encontramos otras referencias bíblicas también, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, en donde se indica que las oraciones, la comunicación con Dios debe hacerse con una puerta cerrada, y que representan un secreto entre Dios y quien reza, ¿no? Ese concepto que luego es trasladado, por ejemplo, también a la condición de privacidad de la confesión, ¿no? Es decir, en la confesión, en donde la persona confiesa sus pecados, al final de cuentas está revestida de un sello de confidencialidad, sin el cual probablemente no existiría la amplitud para poder revelar los pecados. Entonces ya encontramos en el mismo texto bíblico algunas referencias que podrían hacer un bosquejo general de la importancia de la privacidad, pero adelantándonos considerablemente en la historia, vamos a encontrar dos conceptos más modernos y con una perspectiva un poco diferente. La concepción de los Estados Unidos de privacidad, cuyo antecedente más antiguo lo podemos trazar a 1890, donde dos profesores de la Universidad de Harvard publican un artículo en la revista de esa universidad que se llamaba precisamente The Right to Privacy, el derecho a la privacidad, que curiosamente surgió ante la indignación de uno de ellos, de Samuel Warren, sobre el ingreso que se había dado de unos periodistas en 1890 a una boda para cubrir el evento noticioso, ¿no? Entonces, acuñan este concepto del right to be alone, que podría ser traducido como el derecho a estar solo, pero también como el derecho a ser dejado en paz, que me parece a mí es un concepto muy interesante. Y es esa posibilidad que está más vinculada a nuestro derecho de la intimidad, de que los ciudadanos puedan reservar determinados aspectos de su vida frente a las injerencias del Estado o de otros ciudadanos, ¿no? Ese es el enfoque que ha tenido tradicionalmente los Estados Unidos sobre la materia, ¿no? Pero también está el enfoque europeo, que finalmente es el enfoque que ha seguido Costa Rica y que han seguido la mayoría de los países de América Latina, vinculado ya desde 1981 al Convenio 108 que antes mencionaba, pero que su antecedente surgió precisamente en Alemania, producto de la experiencia que se tuvo en Alemania del Este con la Stasi, la policía privada, ¿no?, de este Ministerio para la Seguridad del Estado, muy influenciado por la KGB, fundado en 1950, que tenía una cantidad importantísima de información de los ciudadanos de Alemania del Este. Se dice que llegó a tener archivos de 1/3 de la población alemana, ¿no? Hay una película muy buena del año 2006 que se la recomiendo, que se llama La vida de los otros, que nos explica cómo funcionaba la Stasi, cómo tenía información de la vida privada de los ciudadanos alemanes, que recababa por medio de técnicas de espionaje, de
intervención de telecomunicaciones y sobre todo además mediante la denuncia que hacían los ciudadanos alemanes de ellos mismos, ¿no? Entonces, producto de esa experiencia y también con el acervo histórico del régimen nazi. La institución de gestión. Perdón, es que estoy escuchando. Ya, muy bien, se estaba metiendo un audio, disculpen. Hablaba también de la relevancia que tuvo en esto para los alemanes el Holocausto, ¿no? Y es el ejemplo máximo del riesgo que existe del uso de los datos personales por parte de un Estado. Y tenemos ejemplos muy claros. Sin una base de datos, en ese momento habrá sido una base de datos física, desde luego, no se hubiese podido desarrollar el Holocausto. ¿Por qué? Porque el régimen nazi requería una identificación de los ciudadanos que eran judíos o que tenían o que pertenecían a otros grupos étnicos o tenían algunas características que les resultaban de interés. Y lo vemos muy claro, por ejemplo, en cómo se desarrolló el Holocausto en distintas jurisdicciones. En Holanda, por ejemplo, que fue el país en donde el Holocausto causó más daño, existió una base de datos previo a la invasión nazi que identificaba a los ciudadanos judíos, ¿no? Y estaba muy detallada, no era una base de datos que hubiese sido hecha con la finalidad de discriminar o de dañar a los judíos, simplemente era una base de datos que estaba en manos del gobierno holandés. Allí, cuando entran los nazis, utilizan esa base de datos, ese registro, y el Holocausto acaba con la vida de aproximadamente el 75% de los judíos holandeses. En Francia, por ejemplo, en donde esa base de datos no existía y no estaban identificados los ciudadanos judíos, el impacto del Holocausto con la población judía fue solamente de un 24%, ¿no? Entonces ahí vemos cómo el uso de los datos personales de los ciudadanos en manos del Estado, y desde luego con un régimen como el nazi, pues puede ser sumamente peligroso para las libertades individuales. Pero aquí vemos entonces dos modelos diferentes, el de los Estados Unidos, el europeo, y eso nos lleva a analizar si los conceptos de intimidad y de protección de datos personales pueden ser un equivalente, ¿no? Y para eso es necesario que nos refiramos a la naturaleza jurídica del derecho a la protección de datos, que en Costa Rica está incluido el concepto de intimidad en los artículos 23, 24 y 28. Nuestra constitución política data de 1949, es decir, es una constitución política analógica, creada en un mundo analógico, no digital. Entonces lo que recaba principalmente es este derecho a la intimidad, más en la línea del right to privacy de los Estados Unidos, es decir, el derecho que puede tener un ciudadano de dejarse para sí un ámbito de su vida en la cual ni el Estado ni terceros pueden intervenir, ¿no? Y esto se ve reflejado también, desde luego, en la protección del secreto de las comunicaciones, los requisitos de que la intervención telefónica o la intervención de las comunicaciones en general sea ordenada por un juez de la República, ¿no? Es decir, derechos pensados para un mundo analógico, ¿no? Pero si analizamos el derecho a la protección de datos, vamos a ver que en realidad es un derecho autónomo. Y ya muchas constituciones más modernas, constituciones que han sido dictadas ya luego de transcurridas las décadas en un mundo digital, ya establecen o contemplan el derecho a la protección de datos personales, sobre todo enfocado al tratamiento automatizado de los datos personales en la línea precisamente del convenio 108 antes indicado, ¿no? Tenemos un derecho a la intimidad, que es una protección o que es la protección del individuo frente a la invasión de determinados aspectos de su vida personal y familiar que esa persona desea excluir del conocimiento ajeno, ¿no? Pero vemos también, por otro lado,
y cercano, pero no idéntico, el derecho a la protección de datos personales, que lo que hace es garantizar al titular de los datos un poder de control sobre sus datos, su uso y su destino, con el propósito de impedir su tráfico ilícito y que sea lesivo para la dignidad y el derecho del afectado, ¿no? Entonces, ese derecho a la protección de datos personales va más allá del derecho a la intimidad. ¿Por qué? Porque el titular de los datos no pierde los derechos que le confiere la protección de datos, aun y cuando estos datos hayan sido externalizados. Es decir, no se limitan únicamente a ese ámbito íntimo, privado, sino los datos que ya pueden estar en manos de terceros, del Estado, de las empresas. El titular sigue manteniendo un elenco de derechos, que son los derechos ARCO, de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en donde si el Estado ya, por ejemplo, dispone de esos datos, el titular va a poder siempre acceder a los mismos y verificar, por ejemplo, que su uso se limite a la finalidad para la cual fueron recabados. Entonces es un derecho que, como vemos, tiene unas características propias que lo hacen ir un poco más allá del derecho a la intimidad, ¿no? En este sentido, como mencionaban previamente, existe hoy día en la Asamblea Legislativa de la República un expediente, el expediente 22.063, que es una reforma, una propuesta de reforma presentada el año pasado, a mediados del año pasado, que pretende el reconocimiento de la protección de datos personales como un derecho autónomo en nuestra Constitución, junto con el derecho a la intimidad. Y esto, más allá de un efecto romántico de ver a la protección de datos en la Carta Magna, lo que procura es una herramienta de control más efectivo de la protección de datos personales, sobre todo para que la Sala Constitucional pueda revisar estos aspectos en el proceso de formación de la legislación y del ordenamiento jurídico en general. Y estamos hablando de un derecho de primera necesidad en el mundo actual, cuando hablamos de la protección de datos personales. Y veamos cuáles son las empresas más grandes del mundo hoy día, ¿no? Veámoslas aquí en este gráfico, son las que están en azul. Vemos Alphabet, que es el conglomerado propietario de Google y YouTube. Vemos a Microsoft, vemos a Facebook, vemos a IBM y vemos a otras empresas de tecnología. Vemos a Amazon acá, que si bien está como una empresa de retail, ¿verdad? De venta minorista, es una empresa de una base tecnológica indiscutible, ¿no? Vemos a Apple aquí, que hoy salía precisamente que ha roto todas sus propios récords en el tamaño de sus ventas en los últimos meses, y es hoy día la empresa más grande del mundo, una empresa sin duda alguna de base tecnológica, ¿no? Entonces vemos cómo otras industrias que tradicionalmente eran importantísimas, como la industria del petróleo, o la banca, o las mismas farmacéuticas, han comenzado a ceder relevancia en la economía mundial y ya no son tan grandes como el grueso de las empresas que tienen que ver con la tecnología. Y vemos cómo estas GAFA, ¿verdad?, que es como se le identifica generalmente a Google, Amazon, Facebook y Apple, van adquiriendo demasiado poder, ¿no? Y de ahí surge lo que se denomina el techlash, que es ese sentimiento mayoritario que en una encuesta que realizaron el año pasado, aproximadamente el 70% de los ciudadanos de los Estados Unidos considera que estas empresas, las GAFA, tienen demasiado poder en el mercado. Y de ahí hemos observado también el año pasado cómo se han iniciado en Estados Unidos acciones tendientes a finalmente regular estas empresas por violación a su posición dominante. De ahí vemos también cómo los datos se han convertido en el recurso más valorado. Esto es una portada 2017 de The Economist, en donde ya hacía incluso la alusión gráfica de que los datos son hoy día el nuevo
petróleo. Y esto es importantísimo cuando estamos, además, en presencia de la cuarta revolución industrial, que los expertos la ubican surgiendo en el año 2010, en donde ya no es la tercera revolución industrial, en donde estamos hablando de la automatización, incluso ya de la informática y de la electrónica, sino estamos hablando ahora de la intersección de dos mundos, o tres incluso, del mundo físico, el digital y también el biológico, ¿no? Estamos hablando de un mundo en donde 4.100 millones de personas utilizan Internet, en donde 2.500 millones de personas tienen un teléfono inteligente y donde 30.000 millones de dispositivos están conectados diariamente a Internet. Es decir, hace 10 años, hace 15 años, cuando uno compraba un vehículo, cuando uno compraba un carro, un coche, ese vehículo era para llevarnos a un lugar, de un lugar a otro. Hoy día ese vehículo rastrea nuestro peso, rastrea nuestros gustos musicales, sabe cómo manejamos. Si compramos una cafetera y la cafetera también es inteligente, está rastreando nuestros datos, las refrigeradoras, es decir, todos los instrumentos, todos los aparatos que compramos están conectados a Internet o potencialmente pueden estar conectados a Internet y están haciendo un uso importantísimo de nuestros datos para entender cuáles son nuestras preferencias de consumo. Entonces nos enfocamos hacia o nos acercamos cada día más a un mundo en donde cada día es más difícil distinguir lo natural de lo artificial y lo va a hacer cada día más, incluso en cuanto a las mismas personas y la posibilidad de aplicar también esta tecnología a nuestro propio cuerpo, ¿no? De ahí surge también el concepto del capitalismo de la vigilancia, que ha sido maravillosamente explicado por Shoshana Zuboff, una profesora de la Universidad de Harvard, un libro que les recomiendo muchísimo, en donde evidencia cómo estos modelos de negocios de estas grandes empresas están sobre todo basados en la vigilancia constante del ciudadano. Y como bien decía don Román, vigilancia que en muchos casos es consentida por los usuarios a la hora de hacer uso de estas plataformas que han adquirido este gran poder. Pero en el año 2000, ya el FTC en los Estados Unidos indicaba la necesidad de regular la industria de la tecnología por la gran cantidad de poder que tenían estas empresas. Y esa discusión que se iniciaba en los Estados Unidos en aquel momento se vio interrumpida por los atentados del año 2001, un año después de que se se discutía la necesidad de regular esta industria. Suceden los atentados del 11 de septiembre y entonces hay más bien un cambio de paradigma. Los estados, y sobre todo Estados Unidos, entiende que en vez de regular estas industrias, lo que tiene que hacer es montarse sobre las capacidades que tienen para desarrollar un programa sin precedentes en la historia de vigilancia para evitar que se repitieran los ataques terroristas, ¿no? Las crisis son malas para las libertades individuales y eso, desde luego, nos trae a la mente todo lo que estamos viviendo hoy día con la pandemia y cómo precisamente hemos visto un retroceso importante y significativo en muchas libertades individuales, incluyendo también la privacidad, con ocasión de la lucha contra el coronavirus. Y el problema es que en las crisis se pierden generalmente derechos que luego cuesta mucho recuperar. Por ejemplo, quien recuerde cómo era viajar en un avión antes del año 2001 puede tener una panorámica de lo que estoy hablando. Pero 20 años después sigue siendo igual de complejo seguir viajando. Es decir, no se volvió al estado previo a los atentados del 11 de septiembre. Y ese es el riesgo que traen asociadas generalmente las crisis, ¿no? Entonces, como decía, sobre todo por el hecho de que todos los nodos de Internet pasan por los Estados Unidos, pues se genera un interés
desde el punto de vista de la seguridad nacional, de realizar una vigilancia extrema del comportamiento de los ciudadanos por medios digitales, ¿no? Entonces así vemos incluso también las estadísticas de cómo las búsquedas relacionadas con palabras como terrorismo decayeron un 30, un 40%, precisamente por el temor de la gente, de la conciencia de que su información podía estar siendo rastreada. Entonces la gente dejó de buscar determinados términos en Internet para precisamente evitar verse en problemas, ¿no? Y desde luego estas empresas generalmente ayudan a que haya un ambiente de relativización de la importancia de la privacidad, ¿no? Aquí vemos esta noticia de The Guardian, que aunque es de hace 11 años, como bien advierte el periódico, es muy significativa, ¿no? Es decir, el señor Zuckerberg, que es un conocido en los temas de privacidad y no para bien, indicó en aquel momento que la privacidad no era más una norma social. También son famosas declaraciones del CEO de Google en el sentido de que si usted tiene algo que no quiere que se sepa, usted debería realmente mejor no hacer eso. Es decir, relativizando el hecho de la privacidad del ciudadano. Pero vemos esta misma persona que un par de años después gasta $30 millones comprando las 4 casas que estaban alrededor de las suyas para tener más privacidad. En el año 2019 también cambian un poco su discurso y dicen la privacidad o el futuro es privado. Asegura Zuckerberg, cambiando completamente su discurso, pero sus propios abogados, pocos días después, alegaban en corte que una persona que utilizaba Facebook no tenía ninguna expectativa razonable de privacidad, ¿no? Las empresas y la industria de la tecnología nos han dado a entender que la privacidad ya no es compatible con el mundo actual, ¿no? Sobre todo que el que no ha hecho nada malo, que el que no tiene nada que ocultar, no tiene por qué preocuparse, ¿no? Que esa transparencia es una virtud. Y desde luego que cualquier persona tiene muchas cosas de qué preocuparse con respecto al tratamiento de sus datos personales. Y cuando se hablan de estos temas, muchas veces en redes sociales uno ve que dice, bueno, pero ¿por qué se preocupan si le dan todos sus datos a las redes sociales? Si incluso hay grupos de delincuentes que operan desde las cárceles en Costa Rica llamando a personas para procurar estafas por medios electrónicos, ¿no? Pero la privacidad está cada día más en la conciencia de las personas y creo yo que hay un interés cada día más claro en estos temas y lo vemos, vuelvo al ejemplo de WhatsApp, cuando una cantidad muy importante de personas decide abandonar o al menos buscar alternativas para mensajería luego de un cambio en los términos y condiciones anunciado por la empresa. Pero no son solamente las empresas las que representan un riesgo para la privacidad. Las empresas de tecnología. Las empresas de tecnología también, algo importante de mencionar es que realmente no están interesadas en el contenido de nuestros mensajes. En lo que están interesados principalmente es en entender cuáles son nuestros parámetros de conducta, qué es lo que nos interesa, qué es lo que nos preocupa, a qué le tenemos miedo, qué es lo que nos ilusiona, qué es lo que nos pone felices, qué es lo que nos pone tristes, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, lo que hacen todas estas empresas que veíamos que son las más grandes del mundo, son empresas de publicidad. Lo que venden mayoritariamente es publicidad, ¿no? Google es la empresa de publicidad más grande del mundo. Y la publicidad en un mercado como el de los Estados Unidos es una industria más grande que la propia banca, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quieren estas empresas? ¿Cuál es el modelo de negocios? Tomar esos datos que vamos dejando por Internet, que ellos recaban muchas veces con nuestro consentimiento, para decir a esta persona le interesa esto otro, hay que ofrecerle determinados productos y determinados servicios y luego esa información
se la venden a terceros para que nos vendan cosas. Eso es básicamente lo que se quiere, un análisis del comportamiento de la población, ¿no? Por eso es que se habla del capitalismo de la vigilancia. En noticias que, por ejemplo, indican que en el Reino Unido los bancos están comprando la información a Spotify, a la empresa que opera esta aplicación de música, para ver cuál es el estado de ánimo de la gente en determinados momentos, dependiendo de qué es lo que están escuchando. Es decir, están escuchando música alegre o música triste. Y entonces, dependiendo de cuál es el estado de ánimo mayoritario en la población, entonces así hacen anuncios en una u otra lógica, ¿no? Ese es el modelo de negocio del cual estamos hablando, y eso es ese petróleo del siglo XXI. Pero lo que les decía, el tema del uso de los datos por el Estado, tenemos ejemplos en regímenes no democráticos, como China, en donde vemos este sistema de crédito social que el gobierno chino indicaba que quería o que iba a tener ya en funcionamiento para el año 2020, que lo que pretende es prácticamente crear un mecanismo para tener una sociedad honesta. Eso es lo que dicen los chinos o el gobierno chino detrás de esta lógica, ¿no? Es decir, un sistema en donde cada dato de un habitante va a ser utilizado para rankearlos de acuerdo a su confiabilidad. Las buenas acciones de esos ciudadanos les van a dar puntos, ¿verdad? Es decir, hacer una donación a la caridad, comprar comida saludable, hacer ejercicio, te va dando puntos. Y las acciones negativas, como por ejemplo comprar alcohol, jugar videojuegos, saltarse una luz de tráfico, eso le va a ir restando puntos a los ciudadanos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los ciudadanos con un buen puntaje en este sistema de crédito social tienen beneficios tales como que no tienen que pagar un depósito si van a alquilar un carro, se les ofrecen determinados productos o determinados servicios en condiciones especiales, promociones, pueden acceder a determinados servicios, y los que se portan mal tienen asegurado el escarnio público, no pueden acceder a determinados servicios, ¿no? Se ven total y completamente expuestos en su privacidad por esos malos comportamientos, ¿no? Para el año pasado, según las noticias, se habían eliminado 27 millones de personas, se les había eliminado la posibilidad de que, por ejemplo, compraran tiquetes aéreos o pudieran utilizar trenes de alta velocidad. Todo esto sin orden judicial. Es decir, estamos hablando de decisiones que se aplican directamente por algoritmos. Y esto se ve además potencializado con un sistema de circuito cerrado de televisión que enlaza más de 170 millones de cámaras con reconocimiento facial, ¿no? Y decimos, esto es una cosa espeluznante, ¿no? Probablemente, es decir, nos hace pensar que lo que hicieron fue tomar los libros de Huxley y de Orwell y comenzarlos a aplicar en la práctica, pero ya al día de hoy muchas empresas tienen sistemas de calificación de clientes que hacen que podamos, por ejemplo, tener menores tiempos de espera si llamamos a esas empresas y nos identificamos, o en donde, por ejemplo, podamos devolver productos fuera de los plazos aplicables, ¿no? Ya estas cosas, o por ejemplo el mismo Uber, que tiene un sistema de calificación en donde los usuarios califican a los choferes y los choferes a los usuarios. Y si un chofer o un usuario tiene una calificación debajo del promedio, es excluido de la plataforma, ¿no? Pero también esto está sucediendo en países democráticos. Holanda, que es uno de los países que generalmente puntúa mejor en el estado de las garantías individuales, tuvo el caso el año pasado en donde habían desarrollado un software en donde con inteligencia artificial trataban de predecir cuáles eran los ciudadanos que tenían más posibilidad de cometer fraude con las ayudas sociales. Entonces, haciendo un uso importantísimo de datos que el gobierno holandés recababa por distintos medios, entonces este software le daba una lista negra de ciudadanos y decía, mire, de acuerdo al tipo de persona que generalmente ha sido condenada por fraudes a la seguridad social, estas personas son de cuidado, vigílelas.
Holanda, vuelvo y repito. Eso desde luego las cortes holandesas determinaron que era violatorio de los derechos humanos. Y ni qué decir, desde luego, por ejemplo, en Costa Rica, el caso de la OPAT, que está actualmente todavía en investigación en distintos ámbitos, en donde el gobierno o la Casa Presidencial de Costa Rica tuvo acceso a datos personales sensibles de los ciudadanos con la finalidad de que el presidente de la República pudiera usar esos datos para crear política pública. Los alcances de este caso todavía no son claros para la población. Pero el riesgo de las violaciones a privacidad son especialmente significativos y ahí es donde los poderes de la República, sobre todo el Poder Judicial, resulta esencial para proteger los derechos relacionados con la privacidad porque pueden vulnerar la democracia. El caso de Cambridge Analytica es el más claro, probablemente todos han escuchado sobre él y no me voy a detener mucho acá también por razones de tiempo, pero lo que quiero mencionar es cuál fue el impacto que tuvo, ¿no? Esto era una empresa que ofrecía una aplicación por medio de Facebook que le pagaba algo así como $1 a quien llenaba un cuestionario que supuestamente le predecía o le decía cuál era el tipo de personalidad de cada quien, ¿no? Entonces, ahí 270,000 personas voluntariamente dijeron, quiero hacer esto. 380. Se matricularon en la aplicación y llenaron esa encuesta. Pero, ¿qué es lo que pasaba? Dentro de la información que ellos permitían compartir con Cambridge Analytica estaban los datos de sus contactos de Facebook, ¿no? Entonces, la empresa jalaba la información de las 270,000 personas, pero también lograba trasladar también la información de sus contactos. No los datos completos de los contactos, no tenía acceso porque ellos no habían dado su consentimiento, pero sí datos básicos de esos contactos. Entonces, lo que sucedió es que con este mecanismo, esta empresa logró perfilar a 87 millones de usuarios, es decir, 270,000 personas permitieron el acceso a los datos de 87 millones de usuarios y con toda esta información, ¿qué es lo que hizo esta empresa? Hizo una herramienta de manipulación para esta población, tendiente entonces a ¿qué? A poderle mostrar información segmentada de acuerdo a la ideología de cada persona. Entonces, cuando un candidato político, por ejemplo, pone una valla en una calle, en una avenida, una valla publicitaria, pues toda la gente que pasa por ahí ve el mismo mensaje, ¿no? Y, por ejemplo, sabe si esa valla está diciendo estoy a favor o en contra de la migración. Pero si esa valla, primero, no es una valla, sino es una nota de prensa o un artículo de opinión de un medio que generalmente no son los principales, es decir, si es una fake news, por ejemplo, y dice a unas personas que ese candidato dice una cosa, pero a otro dice que ese candidato realmente dice otra completamente diferente, entonces eso genera confusión y eso influye en la gente, ¿no? Entonces está demostrado, no se sabe si fue determinante o no, pero que esta empresa incidió en los resultados de las elecciones de los Estados Unidos del año 2016 y además en el proceso de referéndum del Brexit. Por estos casos, Facebook tuvo una multa grandísima en Estados Unidos y en Reino Unido, pero realmente se desconoce cuál ha sido el impacto de estos casos, ¿no? Entonces lo que vemos también, sobre todo en el caso de Costa Rica, es que los poderes públicos, sobre todo el Estado central, la administración central, es el gran ausente de la protección de datos personales. Salvo algunas excepciones, incluyendo el Poder Judicial, que desde el inicio ha hecho un gran trabajo tendiente a la anonimización de las sentencias, como se mencionaba previamente, en muchos casos el foco de interés ha estado en las empresas y no en el Estado, ¿no? Sobre todo por la concepción que existe, también algo muy costarricense, de que esa posibilidad de tener los datos abiertos a consulta pública por parte de las instituciones es algo favorable y que el que nada debe, nada teme, ¿no? Y esto nos lleva también a lo que se indicaba... Sí. Disculpe, le quedan 5 minutos. Sí, ya estoy terminando. Gracias. A lo que se indicaba previamente de la importancia de la intersección
entre la privacidad y el acceso a la información pública. Es ese yin y yang, ¿no? En donde tenemos que tener datos públicos abiertos y datos privados seguros. En Costa Rica no tenemos una ley de acceso a la información pública y entonces ha sido la Sala Constitucional la que de forma ad hoc ha venido determinando qué es un dato público y cómo se accede a él. En algunos casos, en mi criterio, esas decisiones no han sido las mejores y se exponen también entonces la privacidad de los empleados públicos, como ha sucedido, por ejemplo, con la orden de que los salarios de los empleados públicos sean de acceso público, sin ningún tipo de medida tendiente a proteger a la privacidad de ellos, ¿no? La privacidad es importante porque nos da poder frente a los demás, ¿no? Es decir, no se puede dañar lo que no se conoce. Así como salimos de nuestra casa y cerramos la puerta y le ponemos llave o ponemos un candado o cerramos un portón y tenemos la expectativa de que nadie va a entrar allí a tomar nuestros bienes y a tener acceso a nuestro espacio más reservado, asimismo tenemos que tener una expectativa importante con respecto a nuestra vida privada y deberíamos de estar más conscientes de que no deberíamos de darle acceso a nadie para que ingrese allí sin permiso. Lo importante también es que se vende muchas veces la idea de que ya es demasiado tarde, de que ya esto no tiene forma de volver atrás y se cae en la falacia de que la privacidad ya no es un valor compatible con nuestra sociedad. En realidad, más bien estamos frente a un momento histórico donde se está comenzando a regular la tecnología. Vamos a dejar este estado que es parecido como al lejano oeste de la tecnología y vamos a pasar a un mercado regulado en donde ojalá se dicte legislación tendiente a impedir que algunos datos, sobre todo los más sensibles, salgan finalmente del comercio de los hombres y que no puedan ser transados como hoy día se hace en la economía y que ha permitido a estas empresas acuñar estas cantidades tan impresionantes de dinero. Antes otras cosas eran impensables, es decir, en la primera revolución industrial no existían jornadas de trabajo, los menores de edad trabajaban, no existía regulación de derechos básicos, ¿no? Y eso logró modificarse. Y lo mismo creo yo que va a poder hacerse con respecto a la tecnología. Y por eso es que el Poder Judicial es esencial, o los poderes judiciales son esenciales en estos temas. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que tiene esta economía fundamentada en los datos es que ataca la igualdad. ¿Por qué? Porque se fundamenta en que cada quien es tratado diferente según sus datos, ¿no? Entonces, hay un gran riesgo sobre todo porque las leyes ya no son solamente las que conocemos, que están en la normativa y que requieren la intervención de un juez para aplicarse. Hoy día estamos frente a leyes que se aplican de facto por medio de algoritmos sin intervención, no de un juez, sin ni siquiera intervención humana, ¿no? Entonces, la privacidad del ciudadano, la intimidad, la protección de datos, es precisamente esa venda que la justicia tiene en los ojos, ¿no? Es la que permite y la que garantiza que todos podamos ser tratados de forma igual y de forma imparcial, ¿no? Entonces, es por eso que el Poder Judicial, junto a la prensa y la academia, son los pilares sobre los que debe descansar la privacidad en una sociedad y desde luego también el Estado democrático, ¿no? Por eso es que me siento muy agradecido con el Poder Judicial de poder dar este mensaje y explicarles un poco mi punto de vista sobre esta materia y les dejo también mis datos de contacto para que puedan formular cualquier consulta sin prejuicio de las que puedan haber ya en el marco de esta actividad. Muchísimas gracias. Le agradecemos al señor París por su interesante disertación y abrimos el espacio de preguntas. Estas fueron realizadas durante la conferencia en el chat de la actividad. Don Mauricio,
La primera preguntita que tenemos es de la licenciada Alexia Rocío Aguilar. La pregunta está relacionada a los elementos que identifican a las personas. Y la pregunta es la siguiente. Los documentos que llevan las firmas de los funcionarios y estos deben publicarse en el portal de transparencia institucional previo a publicarse, deben eliminarse la firma y el documento no pierde validez o es permitido publicarlo con la firma por ser de un funcionario público. Gracias. Ese es uno de los casos en donde el dato está en la intersección entre el dato público y el dato privado. Ahí, por ejemplo, sería importante determinar si estamos hablando de la firma gráfica, es decir, hay alguna tecnología que ha utilizado el Poder Judicial en donde la firma o se representa la gráfica de la firma, o si estamos hablando simplemente del certificado de firma digital, ¿no? Creo yo que por motivos de privacidad lo ideal sería que no sea la firma autógrafa, porque puede ser en efecto sujeto de una vulneración de privacidad. Pero la firma en general es un dato personal, permite la identificación de la persona, pero por supuesto también se tiene que tomar en consideración el hecho de que al ser el Poder Judicial un órgano que emite resoluciones y que la firma del juez o del funcionario puede ser relevante para distintos mecanismos, es necesario asociarle un mecanismo que permita identificar o comprobar de una forma técnica que ese documento ha sido emitido por quien dice haberlo sido, ¿no? Pero yo creo que una buena práctica sería que esa firma sea simplemente el certificado digital que acredita que fue firmado haciendo uso de una firma digital certificada y no, vuelvo y repito, el gráfico de la firma que puede tener algunas repercusiones desde el punto de vista de la privacidad. Muchas gracias, don Mauricio, por su respuesta. Don Mauricio, no tenemos ninguna otra pregunta más. Entonces vamos a proseguir con la siguiente conferencia. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. A usted. Antes de iniciar la siguiente conferencia, disculpamos al señor magistrado Solís Zelaya, quien tuvo que retirarse por motivo de votación de la sala. Continuamos con la conferencia titulada Ley del Modelo de Acceso a la Información Pública e Importancia para la Protección de Datos, a cargo del señor Dante Negro, director del Departamento de Derecho Internacional de la Organización de Estados Americanos, OEA. Don Dante Negro es el director del Departamento de Derecho Internacional de la OEA. Cuenta con más de 20 años de experiencia dentro de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la organización, desde la cual ha asesorado al secretario general, a las misiones permanentes, a los órganos políticos y al Comité Jurídico Interamericano. El señor Dante Negro es autor de numerosos artículos sobre temas relacionados con el derecho internacional, especialmente sobre el rol y evolución del sistema jurídico interamericano, el alcance y contenido de diversos tratados interamericanos, el proceso de cumbres de las Américas, el derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Perú y obtuvo además un máster en Derecho Internacional y Derechos Humanos por la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos. Le cedo la palabra al señor Dante Negro. Bienvenido. Muchas gracias, Ingrid. Buenos días. Antes que nada, quería saber si me escuchan bien, me ven bien. Sí se escucha bien, sí señor, y se ve muy bien. Bien, muchísimas gracias. Bueno, quería empezar extendiendo un saludo al magistrado Román Solís. Sé que ya no está presente esta mañana, pero de todas maneras les pido a ustedes, Ingrid, Patricia, que por favor lean extensivos mis saludos. De igual manera a la señora Sandra Pizarro. Para mí es un honor poder estar compartiendo una vez más una actividad con Costa Rica.
No es la primera vez que el Departamento de Derecho Internacional organiza actividades con Costa Rica, con el Poder Judicial en temas de acceso a la información pública. Hace unos años atrás, en el 2014, nosotros organizamos un taller precisamente para poder juntar una serie de recomendaciones en el tema del acceso a la información, recomendaciones que posteriormente quizá algunos de ustedes que estuvieron presentes en el proceso recuerden, fueron elevadas en dicha oportunidad a la Asamblea Legislativa. Considero que es muy importante tratar el tema del acceso a la información pública en un evento en que el foco principal está en el tema de la protección de los datos personales, porque siempre escuchamos que ambos temas están eventualmente en tensión o en contradicción, y creo que no necesariamente tiene que ser así, o por lo menos cualquier intento de implementación legislativa debería ser capaz de dejar delimitadas muy claramente cuáles son los alcances de una u otra institución, y espero que con esta breve participación podamos extraer algunas ideas claras y concretas respecto a este tema específico. Sin embargo, antes de entrar en materia, quería referirme un poco a la evolución de la temática del acceso a la información pública dentro del sistema interamericano y particularmente en la Organización de los Estados Americanos. La Asamblea General, que es el órgano máximo de la organización, ha venido aprobando resoluciones anuales sobre este tema desde el año 2003. Y a través de estas resoluciones, que son además adoptadas por consenso por parte de los Estados miembros, incluyendo Costa Rica, se han ido sentando las bases o los estándares mínimos a partir de los cuales se han venido construyendo referentes bastante importantes para la región desde el sistema interamericano. Así, por ejemplo, en el año 2008, el Comité Jurídico Interamericano, que es uno de los órganos principales de la organización, aprobó unos principios en la materia, principios que después vinieron a informar a un proceso bastante importante, que fue la redacción y adopción de una ley modelo interamericana del año 2010 sobre acceso a la información pública, que fue precisamente el estándar que sirvió para las recomendaciones que se hicieron en su momento en el año 2014, exactamente febrero del 2014, ante la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Esta ley modelo ha tenido un impacto muy importante en la región. Muchos países, a partir de esta ley modelo, empezaron a modificar legislación, adaptar legislación o a crear legislación para aquellos países que no la tenían en acceso a la información pública y a establecer los órganos autónomos garantes que permitían garantizar, valga la redundancia, una aplicación efectiva de este derecho. El impacto fue tan grande y tan importante en muchos países de la región que en el año 2018 la Asamblea General de la organización nuevamente solicita la redacción de una ley modelo interamericana 2.0, así se le llama, que pudiera ampliar los contenidos de la ley modelo del año 2010 y actualizar o readaptar un poco el contenido de esta institución a los nuevos desarrollos que se habían venido produciendo en la región. Es así como muy recientemente, en octubre del año 2020, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, teniendo en cuenta el proyecto que se le presentó de esta ley modelo 2.0,
adopta una nueva ley modelo interamericana, que es la ley modelo que se nos encarga a nosotros como departamento promover y difundir. El texto de esta ley modelo ustedes lo pueden encontrar en la página web de la organización. No me quiero detener mucho en todos los aspectos que la misma cubre. Son aspectos amplísimos, aspectos muy importantes, pero yo sí creo que debemos tener en cuenta algunos elementos que me parece siempre debemos tener en claro cada vez que se aborda la temática del acceso a la información pública. Un primer aspecto que me parece muy importante es resaltar que la institución del acceso a la información pública se aplica a información que está en posesión, custodia o control de las autoridades públicas. Y cuando me refiero a autoridades públicas, me refiero a todos los niveles del gobierno y a todos los poderes que están enmarcados constitucionalmente dentro de un país específico. Eso quiere decir que se aplica a todos los niveles del poder ejecutivo, todos los niveles del poder legislativo y también del judicial. Mucho se ha hablado de que el acceso a la información pública en el ámbito del Poder Judicial tiene que tener peculiaridades específicas. Pero creo que el principio general se aplica, es decir, toda la información que tiene que ver con el manejo de los recursos y la gestión de los impuestos que pagan los ciudadanos precisamente para solventar las actividades de la autoridad pública tiene que estar sujeta a un cierto escrutinio que se realiza a través de este acceso a la información. Ahora bien, esto excluye de alguna manera a la información privada que está en manos de la autoridad pública. Es decir, no se trata de toda la información que poseen las autoridades públicas. Se trata de la información pública que está en manos o en posesión o en control de estas autoridades. Entonces, desde un principio, desde un inicio, nosotros estamos extrayendo de la aplicación del régimen de acceso a la información pública una información que se denomina y se incluye en la ley modelo 2.0 como información confidencial. ¿Cuál es la información confidencial que podría estar en manos, por ejemplo, de la autoridad pública? Toda la información que tiene que ver con la privacidad de las personas. Toda la información que tiene que ver o relacionada con la protección de los datos personales, así también como patentes, derechos de autor, secretos comerciales, etc. Entonces, esto es un primer concepto que me parece muy importante porque delimita claramente una división de terrenos entre el alcance del acceso a la información pública y el alcance de un régimen de protección de datos personales o de privacidad. Obviamente, el régimen de protección de datos personales va a tener ciertas excepciones, es decir, casos en los cuales esta información, que es un dato personal, por determinados criterios va a tener que hacerse pública, es decir, va a poder ser accesible. Pero estas son excepciones, eso es un régimen de excepción que muy bien puede estar establecido en el régimen propio de la protección de los datos personales. Entonces, esta discusión de que el acceso a la información pública invade el terreno de la protección de los datos personales no es tal y debería quedar muy bien delimitada en cualquier esfuerzo legislativo que un país lleve a cabo al respecto. Esta delimitación puede muy bien ser hecha dentro de la legislación de acceso a la información pública, aunque me parece que podría ser mucho más apropiada establecerla en el régimen de protección de datos personales específico. Ahora bien,
existe otro tipo de información que, si bien es cierto, no es confidencial, y aquí es importante hacer estas diferencias, si bien es cierto, no es confidencial, puede obtener el carácter de reservada a través de un proceso de clasificación. ¿A qué me estoy refiriendo? Es información que de un inicio es información pública, es decir, tiene carácter público, a diferencia de la información confidencial, que es de carácter privado, pero cuyo acceso va a ser denegado por existir un riesgo claro, y voy a leer lo que dice la ley modelo 2.0, un riesgo claro, probable y específico de daño significativo a intereses públicos. Es decir, es un tipo de información que, siendo pública, puede generar algún tipo de riesgo o daño a ciertos intereses que entran en colisión con el interés general del acceso a la información pública. Algunos ejemplos que nos trae la ley modelo 2.0 son, por ejemplo, aquel tipo de información que puede menoscabar la conducción de negociaciones y relaciones internacionales. En efecto, eso es una información de carácter público, pero el eventual riesgo que difundir esta información puede acarrear para ciertos intereses públicos hace que entre en un grupo de información sujeta a clasificación, después de lo cual se convertirá en una información de tipo reservado. Otro ejemplo que nos trae la ley modelo 2.0, que tiene mucho que ver con el Poder Judicial, es aquella información que puede afectar, es decir, la difusión de la información puede afectar derechos del debido proceso o vulnerar la conducción de los expedientes judiciales. Vuelvo a repetir, esa es una información de naturaleza pública, pero la eventual afectación de derechos hace que entre en una categoría de información que puede ser clasificada y por lo tanto queda en la categoría de información reservada. También hay ejemplos como aquel tipo de información cuya difusión puede causar perjuicio a las actividades de verificación, investigación y prevención o persecución de delitos. Entonces tenemos hasta ahora tres conceptos que debemos diferenciar: la información pública, la información confidencial que nace privada, y la información reservada, que es una información pública, pero que se puede clasificar debido a ciertas circunstancias, que por otro lado tiene que cumplir ciertos requisitos. Y la propia ley modelo interamericana 2.0 nos dice cuáles son estos requisitos. En primer lugar, esta clasificación es individual y casuística, es decir, no puede ser una clasificación general. No podemos decir toda información relativa a la negociación internacional. No podríamos decir esto. Tendríamos que analizar el caso específico para ver si ese tipo determinado de información puede causar algún perjuicio o algún menoscabo a los intereses públicos del Estado. Esto nos lleva a que esta clasificación no puede generarse o no puede determinarse antes que haya sido generada la información. La información se clasifica después que ha sido generada, después que existe mediante este procedimiento individual y casuístico. Este procedimiento de clasificación tiene que estar sometido a un procedimiento riguroso de la prueba del daño, porque el daño es el elemento que va a determinar si esta información finalmente, que es pública por naturaleza, puede ser o no difundida. Y por otro lado, otra característica muy importante es que esta es una medida temporal. La clasificación tiene que ser hecha a través de plazos. Es decir, la clasificación no puede ser hecha ad infinitum, tiene que establecer un plazo al final del cual se evaluará nuevamente si esta información debe o no continuar bajo el régimen de clasificación, y cuando desaparece la causa,
que produjo la clasificación, la información puede nuevamente ser susceptible de difusión. Por ejemplo, en el caso de una negociación internacional, cuando la negociación internacional acaba y se llegan a estos acuerdos internacionales, esta información que se clasificó puede nuevamente ser difundida o puede ser accesada. Lo que sucede en realidad en términos prácticos es que cuando un individuo solicita información, la autoridad que recibe esta solicitud tiene que hacer entonces esta prueba del daño. Lo que la ley va a especificar en el capítulo referido a excepciones al acceso a la información pública son las características generales de las excepciones, que la propia ley modelo señala, tienen que estar establecidas por una norma de rango de ley, tienen que ser claras, tienen que ser transparentes, tienen que ser un listado limitado, tienen que estar acordes con una sociedad democrática y tienen que ser proporcionales con el interés que las justifica. Entonces, es la autoridad pública la que ante cada solicitud específica tendrá que evaluar si este tipo de información que es pública puede ser objeto de una clasificación o no. Un tercer concepto que me gustaría analizar con ustedes que también tiene que ver con el concepto o los límites, la determinación de los límites entre el acceso a la información pública y la protección de los datos personales o la privacidad, tiene que ver con este principio conocido como principio de máxima publicidad. Muchos de los que aluden a este principio le dan un significado que no es necesariamente exacto, porque el principio de máxima publicidad no se traduce en que toda información tiene que ser pública. Sabemos que no lo es, existe información confidencial, como ya se los he dicho. Entonces, la ley modelo 2.0 se encarga de establecer cuál es el contenido de este principio de máxima publicidad, que no tiene que ver con este corolario de que toda información es pública en principio. No, tiene que ver con que toda información en manos de la autoridad pública tiene que ser entregada de manera completa, de manera oportuna y en un formato que sea accesible. Es decir, la información tiene que ser entregada de tal manera que sea completa, es decir, que baste para satisfacer las necesidades, los intereses, el derecho del ciudadano. Tiene que ser entregada oportunamente dentro de un plazo razonable y tiene que ser accesible en cuanto al formato, es decir, en aquellos países en que existe, por ejemplo, distintos idiomas o dialectos, pues esta información tendrá que ser entregada en el idioma o en el dialecto de la persona que lo solicita. Me refiero, por ejemplo, a aquellos países con poblaciones grandes indígenas que no necesariamente hablan el idioma español. Me refiero, por ejemplo, a las personas con discapacidad que tendrán que recibir la información en un formato mediante el cual ellas realmente estén informándose de aquello que están solicitando. Entonces, este principio de máxima publicidad no se traduce en que toda información es pública. Se traduce en las condiciones o las características que deben establecerse para una debida entrega de la información. Y una cuarta y última característica a la cual me quisiera referir en este momento que trae la ley modelo 2.0 tiene que ver con el capítulo de transparencia activa. La ley modelo define una cantidad, una lista de información que debe ser difundida sin necesidad de que medie una solicitud específica por parte de un individuo. ¿A qué me refiero con esto? Es información básica, esencial,
que las autoridades públicas en todos los niveles de la administración pública tienen que difundir por ser de interés público. Este tipo de información que en el año 2010, con la ley modelo interamericana de ese momento, tenían que ver básicamente con la gestión de los recursos públicos, en la ley modelo 2.0 del año 2020, también expande y abre sus puertas para incluir información que sea pertinente para promover los derechos de determinados sectores de la población. Y de esta manera, eso es un capítulo que incluye una perspectiva de género muy importante, lo que nos permite decir que esta ley modelo 2.0 es uno de los primeros, si no el primer instrumento jurídico dentro del sistema interamericano que incorpora la perspectiva de género desde su diseño, pero también con el ánimo de proteger o de garantizar o de empoderar a otros sectores de la población, como pueden ser los pueblos indígenas, el colectivo afrodescendiente, las personas con discapacidad, el colectivo LGBTI, etc. Entonces, este capítulo de transparencia activa permite, al incluir toda esta información que tiene que ser difundida de manera proactiva, lo que intenta es promover un mayor conocimiento del uso o ejercicio de determinados derechos por determinados sectores de la población que están determinados o mencionados con nombre y apellido en esta ley modelo 2.0. Además de eso, obviamente, los esquemas de publicación de las diferentes autoridades públicas tendrán que incluir información clave que tiene que ver con el funcionamiento propio de la autoridad pública de la que se trate. O sea, por un lado tenemos información general y por otro lado información específica que atañe a la autoridad pública específica. Por ejemplo, el Ministerio de Salud tendrá información clave distinta que tendrá que ser promovida activamente a un Ministerio de Cultura, por ejemplo, o de Educación. Entonces, yo creo que estos son los cuatro conceptos más importantes. Obviamente, la ley modelo 2.0 tiene muchas más novedades. Desarrolla, por ejemplo, un capítulo muy importante sobre las características que deberían tener los órganos garantes que eventualmente se constituyan en los países para promover y garantizar el derecho del acceso a la información pública. Hay un anexo a la ley modelo 2.0 que tiene que ver con la gestión documental, un documento importantísimo, muy técnico, pero muy importante para organizar la información al interior de cada una de las autoridades públicas de que se trate. Pero creo yo que estos eran los cuatro conceptos más importantes que a mi juicio quería compartir con ustedes, porque tiene mucho que ver, como les decía en un inicio, con el tema de la privacidad, de la protección de los datos personales, que a mi juicio sí pueden tener ciertas áreas grises en las cuales cada legislación tendrá que definir el alcance concreto y determinado de cada uno de estos derechos. Pero creo yo que esta discusión que siempre se lleva adelante de que ambos derechos están contrapuestos es una discusión que se basa en concepciones no muy claras y concepciones que no tienen en cuenta la naturaleza propia de cada una de estas instituciones, y es muy importante tenerlas en cuenta, sobre todo cuando en un país existe el esfuerzo de poder implementar legislación en uno y otro campo o modificar cierta legislación que ya está vigente. Entonces, básicamente esos eran los conceptos que quería compartir esta mañana con ustedes. Nuevamente agradezco la invitación que me extendieron. Siempre es un gusto poder ver a gente amiga de hace muchos años también, y quedo a su disposición para las preguntas o
o comentarios que ustedes tengan a bien realizar. Muchas gracias. Le agradecemos al señor Dante Negro por su interesante disertación. Abrimos el espacio de preguntas. Damos unos minutos por si alguna persona desea realizar alguna pregunta. Ingrid, hay una persona que hizo una pregunta. Si gusta puede verlo en el chat. Así, Patria, aquí la tengo. Dice, pregunta para el señor Dante. En caso de que se requiera información de diferentes cortes y órganos jurisdiccionales de la región, ¿se podría invocar la ley marco para el tema de protección de datos personales contenidos en los documentos enviados? No estoy muy seguro a qué se refiere con la ley marco de protección de datos personales. Me imagino que lo que está queriendo preguntar es qué es lo que puede hacer la autoridad judicial ante una solicitud de información cuando hay un régimen de protección de datos vigente. Pues bien, es aquí donde viene un poco la evaluación que tiene que hacer la autoridad pública con relación, primero, a cuál es el alcance que un país le da dentro de su legislación al acceso a la información y a la protección de los datos personales, pero bajo un régimen de acceso a la información pública como el que propone la ley modelo 2.0, lo que la autoridad judicial tendrá que evaluar es lo siguiente. ¿La información que tengo en mi poder es confidencial o no? Si es confidencial, es decir, si tiene relación con el derecho a la privacidad o a los datos personales, entonces está protegida bajo el régimen específico. Si se trata de otro tipo de información que es pública, pero que podría dañar, por ejemplo, la conducción efectiva de un proceso judicial, la autoridad en ese momento lo que tendrá que hacer es evaluar, lo que les decía anteriormente, el eventual daño que se puede producir en la difusión de esta información y ver cuál es la proporcionalidad de los intereses, es decir, el interés del acceso a la información pública versus el interés particular de la información que se está queriendo difundir. Como les repito, esta es la propuesta que hace la ley modelo 2.0, pero tendríamos que operar bajo las bases de lo que dice cada legislación en cada país específico. Sí, perdón, yo soy Nora George de la Suprema Corte de México. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Yo la formulé. Mi pregunta iba encaminada al hecho de que dentro de mi corte, nosotros muchas veces hacemos requerimientos de información, ello con motivo de que somos... llevamos una serie de portales y esa información se hace a los distintos poderes judiciales de la región. Ahí muchas veces al enviarnos ciertos documentos puede ser que unos sí toman la precaución, algunos países sí toman la precaución de proteger los datos personales y otros no. Mi pregunta iba en el sentido si nosotros podríamos invocar esa ley marco como una normativa de la región para efectos de pedirles o solicitarles que sí hagan la protección de datos personales. Obviamente muchas legislaciones sí tenemos o sí contamos con toda esta grupo de normas que protegen estos datos y que no se difundan, ¿no? Sin la debida protección y demás, pero a veces otras legislaciones no sé si no las contemplan o simplemente pasan por alto este tema. En ese sentido mi pregunta, doctor. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora Nora.
en realidad la ley marco, la ley modelo no es automáticamente exigible dentro de los países. O sea, estamos ante un instrumento de naturaleza distinta a, por ejemplo, un tratado internacional que sí podría invocarse dentro de los ordenamientos jurídicos internos. Las leyes modelo no son instrumentos jurídicamente vinculantes. El objetivo que persiguen es recoger las buenas prácticas de diferentes países de la región, y en este caso me refiero al sistema interamericano, para elaborar estándares máximos que puedan servir de modelo a los países para, sobre la base de los mismos, implementar legislación interna. Entonces, únicamente una vez que dicha legislación ya esté implementada es que podrá ser invocada y exigible por los actores internos dentro de un país. Perfecto, muchas gracias. Le agradezco mucho. Gracias a usted por su pregunta. Muchas gracias, don Dante. No tenemos ninguna otra preguntita en este momento, pero sí tenemos una preguntita para don Mauricio París. No sé si don Mauricio todavía está por acá en la reunión. Sí, aquí estoy, Ingrid. Gracias. Voy a hacer la preguntita y dice del señor Miguel Peña. Nos dice, ¿cómo se manejan los casos de indemnización ante un afectado por una infracción en el sistema de protección de datos? Depende de cuál sea el derecho aplicable. No sé si debo entender que es una pregunta bajo legislación costarricense, pero la respondo en esa línea. Existe una agencia de protección de datos personales que puede imponer multa a quien infringe esta legislación. Estas multas se pueden imponer únicamente a sujetos privados. Y adicionalmente, si una persona se ve afectada por estos hechos, tiene que acudir a la vía judicial a reclamar daños y perjuicios contra quien haya cometido la afectación. Es decir, en vía administrativa no se puede reclamar daños y perjuicios. Sí cabe mencionar que las multas, que es uno de los problemas que tiene la Ley de Protección de Datos en Costa Rica, son bastante bajas. La multa más alta anda más o menos como por $20,000, lo cual, sobre todo para las grandes empresas, pues es una multa considerablemente baja, ¿no? No tiene ni punto de comparación con las multas que pueden ser impuestas, por ejemplo, en la Unión Europea, donde pueden ser de cientos de millones de dólares, puede llegar a ser incluso hasta un 4% de las ventas de la empresa. También hace falta, pues, reglas más claras en cuanto a la responsabilidad de los funcionarios públicos cuando las violaciones de los datos son cometidas por el Estado. También hay un delito en el Código Penal de Costa Rica por el tratamiento de datos personales, que tiene penas de prisión que pueden llegar a ser hasta de 4 años en algunos supuestos, en los casos en los que se dé un uso inadecuado de los datos personales. Entonces también hay un régimen de infracción penal. Entonces tendríamos administrativa, civil para daños y perjuicios, e incluso penal. En algunos supuestos, la Sala Constitucional también ha entrado a resolver mediante recursos de amparo violaciones a los derechos al derecho de intimidad. Sin embargo, pues en algunos casos remite a las partes a la vía administrativa de la Agencia de Protección de Datos Personales, y en otros casos resuelve ella misma. En ese caso lo que hace es resolver con una condena en abstracto de daños y perjuicios, que luego tiene que ser concretada por el afectado mediante un procedimiento de ejecución de sentencia en donde reclame ya y demuestre los daños que han sido ocasionados con este actuar.
Muchas gracias, don Mauricio. Le agradecemos a nuestros dos conferencistas de esta mañana, a don Dante Negro y a don Mauricio París, por compartir sus conocimientos con nosotros. A continuación, le cedo la palabra a la señora Patricia Bonilla Rodríguez, directora del Centro de Información Jurisprudencial del Poder Judicial de Costa Rica, quien nos realizará las conclusiones de este foro internacional. Le cedo la palabra a doña Patricia, bienvenida. Muy buenos días, tengan todas y todos. Gracias, Ingrid. Primeramente quisiera agradecer a don Mauricio y a don Dante el haber aceptado nuestra invitación para participar como expositores de este evento. Sin duda, la información que hemos recibido resulta de gran valor para las funciones que realizamos. En su exposición, don Mauricio París nos explicó por qué es importante la privacidad del ciudadano, enfatizando en este último término en contraposición al de usuario informático, pues está ante personas titulares de derecho y de meros operadores de sistemas. Además, repasó una serie de conceptos esenciales como los de protección de datos personales e intimidad y abordó ejemplos que nos permiten visualizar las consecuencias sobre las libertades individuales del mal manejo de datos. Finalmente, analizó la importancia de reformas que permitan regular empresas, pero también al Estado y de un poder judicial que resguarde los derechos fundamentales de los involucrados. Por otra parte, don Dante Negro nos contextualizó el derecho de acceso a la información pública en el sistema interamericano, las normas modelo que se han generado al respecto y la convergencia de figuras como el escrutinio público y el resguardo de la información confidencial y reservada, que está bajo el control de las autoridades. Resaltó conceptos que permiten clasificar tipos de datos, el análisis casuístico que se debe realizar ante las solicitudes de la ciudadanía y explicó principios como el de máxima publicidad, transparencia y difusión oficiosa. Sin duda, su disertación nos motivó a leer y a analizar la ley modelo, la cual ya la compartimos el link en el chat de este evento. Como puede observarse, estamos ante dos derechos fundamentales de gran relevancia, la protección de datos y el acceso a la información pública. Entonces, la pregunta que nos planteamos es, ¿qué hacer para buscar esa división del terreno o la delimitación en el alcance, como lo decía don Dante? De nuestra experiencia, el Poder Judicial de Costa Rica ha trabajado en generar acciones para tratar de equilibrarlo. Por ejemplo, en el año 2014, a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Protección de Datos, Corte Plena aprobó el reglamento institucional en esa materia, el cual cuenta con el aval de la Agencia de Protección de Datos de los Ciudadanos, siendo este el instrumento que nos marca la pauta a seguir en relación a qué datos debemos proteger, cuáles no debemos despersonalizar y cómo se van a reemplazar estos datos, entre otros aspectos. Este ha sido un instrumento base en este proceso. Siento que actualmente se encuentra en proceso de modificación por parte de la dirección jurídica, lo cual sin duda viene a fortalecerlo. También contamos, como indicó doña Sandra Pizarro, con herramientas informáticas que facilitan la labor de despersonalización de las sentencias. Tenemos personal judicial capacitado en identificar cuando una resolución tiene datos sensibles conforme lo indica el reglamento y la normativa vigente, y estas personas saben cómo tratar los datos en los documentos. Sin embargo, somos conscientes de que esta labor podría ser mejorada e incluso robotizada. Nuestra meta es lograr implementar en un futuro un sistema de inteligencia artificial que coadyuve con este proceso. Hicimos un análisis preliminar el año pasado, no obstante, lamentablemente por la situación presupuestaria que atravesamos, nos imposibilita continuar con este proyecto. Trataremos de buscar socios estratégicos, cooperación internacional para poder implementarlo en un futuro próximo y ¿por qué no?, compartir esta experiencia con otros poderes judiciales de la región. Sumado a lo anterior, se está generando una serie de procedimientos los cuales están en proceso de aprobación relacionados con la generación de criterios bases por materias, entre otros.
Estos son ejemplos de algunas de las acciones realizadas, pero somos conscientes que hay que continuar trabajando en ello, por lo que a partir del conocimiento que se nos ha transmitido el día de hoy, contamos con mayores insumos. Mi compañera Liliana Escudero en este momento va a copiar en el chat una dirección de correo electrónico, la cual ponemos a disposición de ustedes por si requieren alguna información de parte nuestra, estamos para servirles. Nuevamente, don Dante, don Mauricio, sumamente agradecido del Poder Judicial por haber compartido y haber aceptado nuestra invitación. Invito también a los funcionarios y funcionarias de los centros de información o de documentación de los poderes judiciales de la región, que en este momento tenemos conectado 13 países que nos acompañan, a que sigamos realizando este tipo de actividades donde podamos compartir nuestras experiencias en esta materia. Les deseo a todas y todos un buen día. Muchas gracias, doña Patricia, por sus palabras. De esta manera, damos por finalizada esta actividad. Les agradecemos mucho su atención y su participación y les deseamos un feliz día. Muchas gracias. Muchas gracias también. Adiós.